Listo, ya estamos grabando. Como les decía, hoy nos está acompañando doña Laura, la mamá de Paulina, una de nuestras usuarias de la sede de Bello. En realidad, quiero que mamás y papás se tomen este espacio como un espacio de aprendizaje, un espacio de empoderamiento, un espacio de conocimiento en conjunto. ¿Listo? Si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, van alzando la manito. También les pido como el favor de que tengan los micrófonos apagaditos. En caso de que quieran como participar, pueden escribir por el chat o alzar la manito y yo voy a estar como muy pendientes para poder darle la palabra a todos y a todas. ¿Listo? Entonces, bienvenida doña Laura. Este es su espacio. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Si quieres empezamos entonces con las diapositivas. Claro que sí, por acá les voy a compartir pantalla. Doña Laura nos hizo una presentación muy bonita. Regálenme un momentico. Yo les comparto la pantalla. Mientras los otros papitos se están uniendo. Profe, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Profe, ¿yo puedo estar en esta reunión o no? Claro que sí, es para todos y para todas. Ok. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a usted por la participación, doña Odila. Listo. Listo. Bueno, esa es una charla pues que quise hacerla desde mi experiencia propia. Yo soy mamá cuidadora. Entonces, esta charla es Reconcíliate contigo, rompe patrones heredados y despierta tu poder interior. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Sí, bien. Listo. Hoy yo quiero, antes de empezar pues con esta charla, hacerles una pregunta. Y las personas que quieran contestarme, pues levantan la manito. Si hoy tu hijo pudiera mirarte a los ojos y hablarte de su alma, ¿te daría las gracias por cuidarlo? ¿O te pediría que por favor empieces a cuidar de ti? ¿Quiere compartir la respuesta o de lo que les parezca esta pregunta? Si la alcanzan a... Recuerden que pueden alzar la manito. Se va a cobrar el tiro libre indirecto, señoras y señores, de canal error del auxiliar. Tienen que esperar a que bandera. Listo, recordemos lo de micrófonos. Por acá yo estoy también como silenciando. Y doña Laura nos hace una invitación si alguna de las personas que está aquí presentes quiere responder esta pregunta. Si hoy tu hijo o hija pudiera mirarte a los ojos y hablarte desde su alma, ¿te daría las gracias por cuidarlo o te pediría que por favor empieces a cuidar de ti? ¿Qué opinan ustedes, mamás y papás? Si hay alguien que quiera responder, pues levanta la mano. ¿Alguna mamá, algún papá? Doña Alba estaba reaccionando. No sé si de pronto quiera compartir con nosotros la respuesta a esta pregunta. Yo creo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escuchas? Sí, señora. Yo no, estoy segura que nos pedirían que cuidáramos de nosotras, porque yo pienso que nosotros somos como las que debemos de estar mentalmente y físicamente bien para nuestros hijos. Yo creo que nos pedirían eso porque somos como el pilar para ellos o la motivación, porque todo el tiempo estamos motivándolos, porque saben que los amamos tal y como es, que los respetamos, que los hacemos respetar. Entonces yo creo que nos pedirían que nos cuidáramos nosotros. Muchas gracias. Tienes toda la razón, mamá.
Por acá tenemos otra manito levantada, doña Isabel. Hola, pues ve, Miguel, ¿sí me están oyendo? Listo. Miguel es un niño que Miguel es muy cariñoso y es muy agradecido, pues él es el tipo de niño que hace fiesta con todo. Entonces, a mí Miguel en lo personal me ha agradecido cuando lo cuido, por ejemplo, cuando entra al baño y yo le ayudo pues como a limpiarse, entonces me dice que muchas gracias. Pero yo estoy segura que si le preguntáramos, estoy de acuerdo con la mamá anterior, si le preguntáramos, probablemente él también me pediría que me cuide, porque, porque de todas maneras, aunque ellos saben que los cuidamos con mucho amor, para ellos es muy difícil, por ejemplo, para él, por ejemplo, es muy difícil cuando me enferma o cuando me ve cansada, entonces yo creería que sí. Que también le daría importancia al hecho de pedirme que me cuide. Bueno, listo. No sé si alguien, bueno, va levantando la mano. El caso o la pregunta que quería hacerles es porque muchas veces como mamás, y me pasó a mí porque lo que les voy a contar es sobre mi experiencia propia, tenemos muchas heridas de nuestro pasado que cuando venimos a ser adultos repercute mucho con la enseñanza de nuestros hijos y muchas veces nuestras frustraciones las hacemos, o sea, nuestros hijos son los que pagan todas esas frustraciones, todas esas rabias, todas esas cosas que nosotros tenemos que no han sido sanadas y que ellos a lo largo de todas nuestras vidas las van a ir viendo. Entonces, empecemos a contarles un poquito sobre mí. Bueno, mi nombre es Laura Loaiz. Yo soy mamá cuidadora de dos extraordinarios seres. Paulina tiene 11 años y tiene síndrome de Down. Y Emiliano tiene autismo nivel 1, lo que llamábamos antes el Asperger, y tiene 13 años. Siempre he sido una emprendedora por vocación, desde muy joven. Siempre me ha gustado como tener mi propio dinero. He tenido varios emprendimientos. Fui también empresaria, tuve una empresa textil y tuve que dejarla porque cuando nació Paulina, Paulina nació con síndrome de Down, pero además de eso con muchas enfermedades asociadas al síndrome de Down. Nació con problemas de corazón y eso repercutía que tuviera muchos problemas respiratorios. Todos los 3 primeros años, Paulina y yo la pasamos en el hospital. Fue muy duro. Y para mí el emprendimiento es algo muy grande porque en estos momentos me crea a mí la libertad de poder llevarlos a ellos a todas sus citas médicas. Soy una mamá 100% para ellos y de llevarlos para terapias. Además de eso, también soy administradora de empresas y quiero contarles algo, y es que en mis 2 últimos semestres nació Paulina. Y fue muy difícil porque yo tenía mi gran sueño de ser profesional, pero vivía con Paulina en el hospital, entonces yo era de la universidad al hospital y del hospital a la universidad. Fue muy difícil, pero fue un gran logro para mí cuando lo cumplí, porque fue como, mi sueño cumplido. Entonces fue muy grande. Y con el paso del tiempo, pienso que Paulina es una gran maestra para mí de vida. Vengo en un proceso de espiritualidad muy grande, en un proceso de sanación. Entonces siento que Paulina ha sido una gran maestra, además de que me ha enseñado muchísimas cosas y fue como la personita que hizo plantearme muchas cosas de
quién soy yo como mamá y quién soy yo. Y en todo este camino que ella como que vino a transformar mi vida y como a que me tocara y a que mirara más allá de muchas cosas que me habían pasado en mi vida, empecé a estudiar lo que es coaching y terapia holística, que eso es también uno como de mis emprendimientos. Por eso en mi nombre se llama Mujer Mariposa, porque en esta parte doy como conceptos de lo que es la sanación espiritual y cómo eso ha transformado mi vida. Isabela, si quiere pasas a la otra. Listo. Bueno, mi gran despertar, la verdad vino desde que nació Pau. Como les decía, Paulina ha sido pues como esa gran maestra de vida. Yo la llamo como mi ángel terrenal, porque pienso que ella vino a sacudirme y a mostrarme en verdad que es el amor incondicional. Con ella ha sido un aprendizaje muy grande. Entonces, desde ahí como empecé a mirarme cómo era yo como mamá. Y empecé a darme cuenta que durante muchos años yo viví en la sombra del porque yo. No sé si se han preguntado, ¿por qué si yo soy buena persona me pasan tantas cosas malas? Porque si yo soy buena hija me pasa todo esto, porque si yo soy una gran esposa, mi esposo me es infiel. Y todas esas preguntas me las empecé a hacer yo, porque yo veía la vida como un castigo, porque todo a mí. Y ahí es donde llegó mi hija, que no llegó como para limitarme, sino que ella llegó como ese espejo donde yo finalmente me atreví a mirar qué pasaba dentro de mí, por qué era tan infeliz. Cuando nace Pau, fueron muchas cosas muy duras, o como les decía, fue una niña que vivíamos en el hospital a cada rato, y ella tuvo muchos episodios donde se me iba a morir. Y yo ahí pensaba, Dios, o sea, ¿cómo se va a ir si ella es la personita que yo más amo en el mundo? Pero también ahí me di cuenta ese amor tan incondicional que yo podía sentir por una persona, que antes en mi vida jamás había sentido como por alguien. Entonces empecé a darme cuenta y a mirar unos patrones que yo estaba teniendo. Y era que cuando yo empecé a ser madre, me empecé a dar cuenta que yo era una madre frustrada, que era una madre en la cual yo me sentía mal conmigo misma, en la cual yo decía, ¿por qué tengo esta vida? Y en mis embarazos sentí mucha depresión y empecé a mirar que yo me estaba convirtiendo en la madre que yo dije que nunca iba a ser. Y esa madre era mi mamá. Para contarles un poco de mi historia, yo vengo de una familia muy disfuncional, de unos padres supremamente con una relación muy tóxica, una relación completamente dañada, disfuncional. Somos seis hijos, nací en la pobreza y nací con un padre muy violento que le pegaba a mi mamá, le era infiel y yo empecé a ver como todas estas cosas y a normalizarlas. Y con una madre que ella fue una mamá que me maltrató demasiado, muy abusiva conmigo, y yo crecí pensando que a mí nadie me quería. Una mujer supremamente rechazada. Y cuando ya fui madre, me estaba dando cuenta que yo tenía una rabia impresionantemente cuando castigaba, digamos, a Paulina, y sentía una rabia que yo no sabía por qué.
cuando empecé todo este proceso de sanación, me empecé a dar cuenta que esa misma rabia que yo sentía por mi hija, la sentía mi mamá por mí. Y empecé a darme cuenta por qué. Y empecé a investigar que habían como unas heridas emocionales. No sé si alguien ha escuchado de esto, que son 5 heridas, que es la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la traición, la injusticia, y que yo en mi vida tenía muy marcadas la herida del abandono y la herida del rechazo. El abandono no porque mis padres me hubieran abandonado, sino porque físicamente, emocionalmente lo hicieron. Eran 2 padres que mi papá vivía trabajando y mi mamá era una ama de casa, pero era una ama de casa que vivía frustrada, que vivía aburrida de la vida que llevaba. Entonces, toda su rabia lo pagaba conmigo. Entonces, en esa madre me estaba convirtiendo yo. Toda mi frustración la quería que la pagaran mis hijos, no de la misma magnitud que lo hacía mi mamá conmigo, pero sí empecé a sentir que había algo. Y ahí es donde me doy cuenta que mis reacciones eran esos ecos de madre que yo juré que no iba a repetir. Porque cuando yo era adolescente, yo decía que yo nunca iba a ser como mi mamá, que yo nunca iba a hacer las cosas que ella hacía. Pero años después, inconscientemente, me doy cuenta que me estaba convirtiendo en esa misma madre. En esa misma madre que estaba frustrada, que estaba aburrida y que también estaba empezando a ser maltratadora. En ese caso empecé a sanar y darme cuenta de algo y a perdonar, porque el proceso de sanación empieza cuando tú también empiezas a perdonarte a ti mismo, a perdonar a los demás que en alguna parte tú creas que te han hecho daño, y no para que esas personas estén en tu vida, sino para soltar el dolor, esa rabia, de todo lo que en alguna parte esas personas le hacen a uno. Y me empecé a dar cuenta que mi mamá era una mujer que había sido maltratada también por su mamá y que había sido maltratada por mi papá. Entonces, en ese orden de ideas, estaba repitiendo los mismos patrones de todo el clan familiar. Y ahora pues que les digo que estoy como en todo este proceso de sanación, me di cuenta que mi alma vino a este mundo a romper esas cadenas. Y lo debía de hacer en esta vida. Entonces, empecé a perdonar a mi mamá, a darme cuenta que ya no la debía de mirar con rabia, resentimiento, sino que yo la tenía que, o empecé a sentir y a mirarla desde la compasión, porque también fue una niña maltratada. Y que en esos momentos no tenemos la mejor relación como uno quisiera de madre a hija, pero que es una relación en la cual ya no peleamos como antes porque todo el tiempo vivíamos agarradas. Y al verla veo que simplemente ella no quiso romper eso y es entendible, a pesar de que yo trabajo mucho con todos estos procesos de sanación, le di como ese lugar a que ella no quisiera hacerlo. Entonces, en estos momentos llevamos una relación como cordial, pero empecé a preguntarme, ¿cómo sería la madre que yo quise tener? Y en ese momento me di cuenta que yo me quería convertir en esa madre que yo no tuve. Entonces, desde ahí empecé a darme cuenta de las cosas tan negativas que fue mi mamá conmigo y que yo quería cambiarlas. Pero lo hice desde esa sanación, desde empezar a verla diferente.
y desde yo haberme perdonado también por todas las cosas que yo viví. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta o alguna apreciación. Y si quieres, Isa, vamos pasando la diapositiva. Listo. Si alguien tiene alguna pregunta, pues levante la mano, o si no, pues seguimos. Hasta el momento no hay manitos levantadas. Listo. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? Fue romper todas las cadenas generacionales, como les decía ahora. Yo empecé a comprender que yo estaba trayendo lo que no había sanado. Entonces, empecé a entender por qué yo a mis 15 años tuve mi primer novio y empecé a entender que atraía hombres mujeriegos, maltratadores, como lo era mi papá, y que también tenía relaciones disfuncionales, y que todas esas cosas que yo no había sanado era esa rabia que tenía o sentía a veces hacia mis hijos. Y esa ausencia como madre. Y les voy a comentar porque cuando, como les dije, yo tenía una empresa textil, estaba terminando la universidad y yo trataba siempre de estar fuera de casa. Tenía mis 2 niños pequeños, tenía una empleada de servicio, pero yo siempre quería irme. Entonces empecé a repetir ese mismo patrón de mi mamá, esa ausencia emocional. No estaba presente para ella. Ya cuando Paulina empieza a enfermarse tanto, me tocó vender esa empresa y estar más con ella. Ahí fue que empecé como a entender que, o sea, que mis hijos me necesitaban y que yo no podía seguir repitiendo esos mismos patrones que venía heredándolos de mis padres. Ahí fue donde yo empecé a rescatar a mi niña maltratada y abusada, porque cuando era niña también fui abusada sexualmente por un familiar y yo empecé a tener tanto odio por mí misma y tanta rabia hacia mí que yo empecé un camino de autodestrucción y ese camino fue el alcohol. Yo me alcoholizaba porque yo quería huir de mi emoción, de esa emoción que sentía de no sentirme rechazada, de no sentirme abandonada y de no sentir que alguien me quisiera. Entonces ese era mi escape, para no sentir ese dolor. Fue muy difícil, todo esto fue durante muchos años y solamente como empecé a hacer todo este proceso cuando ya nace especialmente Paulina, que le digo que es mi gran maestra y la que me ayudó como en todo este proceso. Y ha sido de verdad un gran camino de transformación en mi vida, porque yo ahora no soy, ni el 10% de lo que yo fui antes. También quería contarles que a la edad de 16 años mi papá lo asesina y eso para mí dejó un hueco muy grande en mi vida. Ahí es donde empieza como mi camino de autodestrucción y del alcohol, porque me sentía muy mal. Mi papá era como todo para mí, era mi Dios, era todo. Y siendo adolescente yo sentía que la bruja era mi mamá, que ella era la mala, la que no me entendía, la que no me quería, y mi papá era como mi salvador. Y empecé a normalizar que mi papá le pegara a mi mamá, porque mi mamá era tan cansona que se merecía que le pegaran porque nos maltrataba. O mi mamá se merecía que lo hubiera engañado para que están celosos. Y muchas veces cuando mi mamá tenía estas etapas de autodestrucción de ella misma, porque ella tenía de verdad que ella, un gran apego emocional hacia mi papá, ella lloraba si mi papá no llegaba a tiempo, o sea, era una cosa impresionante, nos mandaba a buscarlo, y yo le decía, no, yo no voy a buscar a nadie, es que yo porque tengo que ir a buscar un hombre, no. Y pensar que años después yo tuve una relación así,
en la cual yo sentía que yo me moría sin esa persona. Y ahí entendí que simplemente uno dice, yo no voy a ser esa persona, pero inconscientemente en algún momento tú te conviertes en aquello que tú decías que no ibas a hacer, porque simplemente no había sanado todas esas heridas y no habías tenido como ese poder de mirar hacia atrás qué fue lo que pasó, por decir, en tu niñez. Entonces, empecé a rescatar esta niña herida y abusada que por muchos años estuvo en una oscuridad muy grande y que la etapa más bonita ha sido esta, porque he venido transformándola, porque he venido dándome cuenta que el amor incondicional sí existe. Lo más importante de todo esto es como romper todas estas cadenas generacionales. Y ahí fue donde yo empecé a convertirme en la madre que yo quise que fuera mi mamá. Mi mamá, como les decía, fue una mujer demasiado negativa en mi vida. Entonces yo decía, bueno, yo cómo quiero que mis hijos sean o cómo quiero que ellos me recuerden. Entonces empecé con todo lo negativo que tenía mi mamá. Mi mamá siempre me decía, es que tú eres lo peor que me ha pasado a mí en la vida. Todo lo negativo, tú no sirves para nada, tú eres perezosa. Entonces yo empecé con mis hijos a decirles, por ejemplo, ustedes son maravillosos, ustedes son mi mejor regalo. Yo con mi hijo, por ejemplo, le enseñé unas palabras mágicas. Entonces yo siempre cuando él está emocionalmente mal, le digo, recuerda las palabras mágicas y es yo puedo, yo soy capaz, yo soy maravilloso, todo lo que me proponga lo puedo hacer. Y siempre todos los días, yo lo reprogramo, todos los días le digo, entonces, ¿cuáles son esas palabras mágicas desde que era un niño? Y todo lo que hizo de pronto mi mamá mal en mí, yo lo cambié. Por ser porque quería ser esa mamá que yo nunca tuve. La mamá amorosa, la mamá presente, la mamá que está para escuchar a sus hijos. Entonces todo esto ha sido supremamente transformador. Si de pronto quieren saber un poquito más sobre las heridas emocionales, cómo actúan, desde dónde vienen, podemos hacer más adelante de pronto otra charla sobre esto, pero la idea es como que ustedes tengan un poquito más de herramientas sobre esto. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran aportar? Isa, podemos pasarla a la otra diapositiva. No sé si quieren aportar alguna apreciación o alguna pregunta, lo que llevamos hasta acá. ¿Alguna mamita, algún papito que de pronto desee dar un aporte en cuanto a lo que nos ha contado doña Laura? Preguntarle alguna situación. Por acá tenemos una manito levantada. Gloria Ramírez. Bien para doña Gloria. Doña Gloria, tienes el micrófono apagado. Buenas tardes. La verdad es que estoy quebrantada con esa historia tan hermosa, con esa experiencia que ella ha vivido tan linda con sus hijos. Uno muchas veces como mamá se quebranta muy fácil en situaciones. Entonces uno dice, tengo que ser fuerte por mis hijos. Por decir, con el fallecimiento de mi esposo, o sea, yo al lado de ellos soy muy fuerte. Pero cuando estoy sola, yo digo, yo necesito ayuda porque me siento débil, me siento como que no va a ser capaz, ¿sí me entiendes? Y al escucharla a ella, me parece que son palabras que me paran, que me dicen, no, tú también eres capaz, o sea, hay cosas
o sea, uno tiene que escuchar esas experiencias como para despertar en lo que uno está. ¿Sí me hago entender? Entonces yo digo, yo la felicito, de verdad que son unas palabras maravillosas, eso es una experiencia muy linda, eso son herramientas para uno mismo, para cada una de nosotras como mamás cuidadoras. Y yo tengo mi niño con síndrome de Down y Juan Pablo es un niño, no, ese es Juan Pablo es mi vida. O sea, yo digo, yo tengo que estar, o sea, yo le digo, yo le pido a Dios, yo tengo que estar bien, especialmente es por mi niño, por él, porque yo también tengo mi hija y mi nieta, y viven todas conmigo, pero para mí Juan Pablo es todo, entonces yo digo, yo tengo que estar bien ah, anémicamente, emocionalmente, especialmente por Juan Pablo, entonces la verdad que es que esa experiencia de esta mamá es hermosa, hermosa y de corazón que la felicito. Ay, muchas gracias, doña Gloria. La idea de todo esto es como mamás cuidadoras que tengamos experiencias y podamos aportar algo de lo que hemos vivido y la verdad es que no ha sido como un camino fácil, pero que ahí vamos y lo más bonito es estar bien nosotras para poder darle las mejores herramientas a nuestros hijos. De ahí va a depender todo. Y para mí eso es lo principal, cómo nos sentimos nosotras. ¿Quién más por acá quiere decir algo? Está doña Cris y luego doña Amparo. Primero doña Cris. Doña Cris, no te escuchamos. Ay, a ver, yo veo. Ahí sí. Listo. Que es decía yo que a Laura primero que muchas gracias porque es muy importante y muy significativo cuando una mamá cuidadora o cualquier ser humano, pues, pero hablemos en el caso nuestro, se permite como plantearse cosas en la vida y mirar más allá de lo lógico o de lo normal, de lo que todo el mundo espera. Entonces, tener esa habilidad de mirar, de abrazarse, de reconocerse vulnerable, de reconocer que no nos la sabemos todas, que alzar la mano, pedir ayuda, pero también disponerse a aprender y a entender qué es lo que está pasando en nuestra vida que no está permitiendo que nuestra vida sea armoniosa. Es un hecho de que requiere pues mucha valentía y es un hecho de admirar. Entonces, no, yo te agradezco muchísimo que te hayas abierto de esa manera. Y yo sé que sos un ser humano del que podemos aprender muchísimo, porque sos una mujer que digamos que aparte de mirarse, se está permitiendo transformar eso que le dijeron que era lo que, o eso que su cerebro interpretó como lo correcto y lo adecuado y transformarlo hacia una experiencia de vida mucho más significativa para ella, pues para vos, Laura, y para tus hijos. Entonces, no, era eso, como agradecerte esa apertura y también como que es muy interesante que como mamás cuidadoras y muy necesario nos evaluemos y miremos cómo estamos haciendo el trabajo con nosotras mismas para y cómo es el trabajo que estamos, cómo ese trabajo de nosotras mismas está impactando la vida de nuestros hijos. Ya, era eso como lo que quería aportar. Y nuevamente agradecerte. A mí me encanta esa charla que montaste, me encantó cuando la vi. Y nada, adelante. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señora. Hola, yo pues te pregunto, yo me identifico con tu historia, casi igualitas.
pero como dices, pues para llegar a donde estás ahorita, necesitas mucho psicólogo, psiquiatra, medicación, porque yo tengo dos niños, pues digo que son niños, una de 25 y otra de 22, una ya estudia en el colegio Progresar. La una tiene nivel 2 de autismo y la otra tiene nivel de 1 de autismo. Y yo hice pues como lo mismo que usted, yo fui maltratada de pequeña, a mi mamá también la maltrataron, entonces yo seguía esa cadena. Vine a despertar muy tarde, cuando llegué al colegio Progresar, porque de resto yo pues me consideraba muy mala mamá y todavía digo que soy muy mala mamá porque pues uno cree que uno no va a ser igual con ellos, pero mire que sí. Pero no es culpa de uno, es una cadena que, perdón, que uno debe romper. Me decía mi hermana, usted tiene que romper esa cadena. La rompí demasiado tarde, pero la rompí. Y me gusta haberte pues, escuchado. Esa historia también me pegó mucho a mí, me siento identificada y siga para adelante, como dicen ahí, y todos, mi Dios nos va a ayudar a todos, porque, a ver, los hijos no son una carga, sean con discapacidad o sin discapacidad, porque uno, pues yo como mujer quería tener 2 hijos, y mi Dios me los mandó, pero no, te admiro, y me identifico con tu historia, muchas gracias, hasta luego. Ay, tan bellas, muchas gracias. Bueno, respondiendo a tu pregunta, eh, no he necesitado ni psicólogo ni psiquiatra. Todo ha sido una parte espiritual. Todo ha sido empezar a leer mucho, empezar a analizarme mucho. También ha sido, yo hago mucho proceso de sanación con medicinas ancestrales, medicinas con indígenas, que me ayudó mucho, muchísimo, me ayudó mucho a sanar muchas cosas, a perdonar muchas cosas. Pero cuando empecé fue analizando, leyendo sobre cómo eran las heridas emocionales, cómo afectaban, viendo pues muchos videos de otras personas que manejan estos temas. Y todo eso me ayudó como a darme cuenta que me estaba pasando a mí y los patrones que yo estaba repitiendo. Miren, hay algo muy bonito y es que, por ejemplo, mis hijos, mis dos extraordinarios y maravillosos hijos, son dos niños supremamente tranquilos. Son dos niños que ninguno de los dos necesita medicación de nada. Emiliano es un chico que es supremamente funcional en todo. Hay cosas que hay que ayudarle porque necesita. Y Paulina es una niña pues que entiende absolutamente todo, pero yo entendí que la base de esto, por lo como ellos son, es porque yo me siento tranquila y en paz conmigo misma y se ven reflejados en mis hijos. Quiero decirles algo, por ejemplo, que nos pasa a muchas mamás cuidadoras y que lo he escuchado en muchas mamás, algunas amigas, mamás cuidadoras, y es esto, por ejemplo. Yo creo mucho en la ley de atracción y creo mucho en la ley de asunción. Si algún día quieren saber un poquito más de estos temas, les puedo dar otra charla. Pero, por ejemplo, yo creo mucho en el poder de las palabras y lo que tú digas con tus palabras es lo que vas a ver siempre reflejado afuera. ¿Qué son para mí mis hijos? Son extraordinarios, son maravillosos. Yo siempre hablo de mis hijos de una forma supremamente positiva. Entonces, por ejemplo, yo digo, Paulina es una luz. Paulina donde llega es un amor de niña. Todo el mundo quiere estar cerca de Paulina. Paulina es lo más tranquilo, lo mejorcito, siempre. Siempre estoy hablando de ellas. Pero, por ejemplo, yo he escuchado muchas mamás y lo siento porque siento que de pronto no han sanado esa parte en ellas mismas. No las juzgo, simplemente veo que no han sanado. Y es la parte en que muchas veces dicen, es que mi hijo es inquieto. Ay, es que yo no me soporto a mi hijo. Ay, es que mi hijo, nadie lo cuida porque es que mi hijo tiene unos problemas muy grandes en su vida. Eso parte desde que, y otro, es que mi hijo no me lo cuidan bien, a mi hijo siempre lo rechazan, mi hijo
no se lo dejo a nadie porque es que siempre él hace alguna travesura, cosas así. Y yo siempre veo es qué está pasando contigo misma interiormente, que tú ves afuera que a tu hijo lo están rechazando. Interiormente, ¿qué sientes tú hacia tu hijo? Que exteriormente ves eso. Mire mis palabras con Paulina. Paulina es un sol. Paulina es lo mejor. Y mire las otras palabras de otras mamás, que como digo, no las juzgo, simplemente veo que no lo han hecho desde esa sanación dentro y de sentirse bien consigo mismas, sentirse tranquilas, que ven afuera que todo está mal. Entonces, esa es una de las diferencias que yo he visto también en mi vida. Mis hijos son lo más tranquilos. Mis hijos me los puede cuidar cualquier persona porque son dos niños muy tranquilos. Nunca tengo quejas de ellos. Cositas pues que tienen, ¿cierto? Pero siento que muchas veces pasa eso. ¿Qué está pasando dentro de ti? Que haya tanto conflicto, tantas cosas que lo exteriormente. Les doy paso para que... Tenemos una manito levantada, doña Amparo. Me encantan tus palabras, como te digo, me identifico con usted, pero yo sí necesité ir a psiquiatra, neurólogo, psicólogo, porque yo pues, vi que yo sola no podía. Y entre ellos, que en el colegio me han ayudado mucho, en el colegio progresar. Y mi hermana y mi familia, pues me han ayudado mucho y yo aprendí ya pues con los muchachos. Como le digo, demasiado tarde, pero aprendí. Bueno, muchas gracias, Dios la bendiga. Muchas gracias, doña Amparo, por su aporte. ¿Hay alguna mamita por acá? Doña Odila. Bien para doña Odila. Muy buenas tardes, mamá, ¿cómo están? Que Dios me las bendiga cada día más y bendiga a nuestros hijos y a nuestra familia. Pues sí, la compañera que terminó de hablar, yo la felicito porque realmente ella es positiva, ¿cierto? Pero pues yo como mamá, pienso de que Dios a cada quien le da lo que él quiere. Y hay veces uno, diríamos que por el pues, destino de la vida, a nosotros nos toca con nuestros pequeños o con nuestros hijos llevar ciertas situaciones. Por eso hago un paréntesis y digo, Dios a cada quien le da lo que él quiere. La mamá que termina de explicar de que sus dos niñas son tranquilas, pero mira, mamá, que cada hijo o cada persona es diferente. Cada hijo puede tener de nuestros hijos que nosotros cuidamos un problema diferente. El tuyo tiene el síndrome de Down, Martín, por ejemplo, tiene otras discapacidades y cada quien tiene, pues, cada niño o cada adulto mayor en la parte de discapacidad tienen sus problemas. Pueden ser psiquiátricos, pueden ser mentales, pueden ser corporales, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, digo, pues Martín, cuando era más pequeño, Martín era súper hiperagresivo, ¿sí? Y entonces tocó, sí, llevarlo al psiquiatra, hacerle unas cosas y otras. Y dentro de todo eso, usted sabe que, bueno, gracias a Dios sus hijos no toman medicamentos, pero muchos de nuestros familiares toman medicamentos. Yo he estado pegada mucho a Dios y le he orado mucho a Dios porque él es el único que nos puede ayudar. Él dejó la ciencia médica. Sí, nosotros llevamos y nosotros mismos cuando nos enfermamos vamos a la ciencia médica, pero el único que tiene el poder y la potestad de sanar, libertar y librar es Dios. Y todas esas enfermedades son espíritus que se le meten a nuestros familiares o a nuestros hijos. Martín tomaba muchos medicamentos. Yo le oro mucho a Dios y yo sé que más de una de las mamás o más de una que están en esta reunión, le pedimos mucho a Dios para que nos ayuden con nuestros familiares y más con nuestros hijos que tenemos en nuestro, pues para que Dios nos los apoye, que los tenemos en nuestro entorno. Y yo le he pedido mucho a Dios que me ayude con Martín y así ha sido. Martín se tomaba tantos medicamentos que en este momento Dios ha permitido que Martín solamente se toma 2 pastillas y media, ¿sí? Entonces yo pienso de que
cada quien, pues con sus oraciones y creyendo en Dios, Dios va ayudando a uno. Y como le digo, el poder es de Él. Y la felicito, mamá, porque usted dice que su hijo no toma medicamento, espectacular. Y yo sé que muchas mamás y muchos familiares, no solamente el que es discapacitado puede ir al psiquiatra o al psicólogo, sino que las mismas mamás o los mismos acompañantes tienen que acudir a la ciencia médica para que tengan pues, digamos nosotros, una buena vida. Porque nosotros como cuidadores a veces nos quemamos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, soy profesional y yo, mire, me ha tocado de todas maneras, en este momento aquí estoy con Martín. Él llegó a estudiar de Progresar, porque le agradezco tanto primero a Dios y también a las profesoras de Progresar que me han tenido mucha paciencia con Martín, porque hubieron años en que Martín hizo mucho daño en Progresar, porque como era tan hiperactivo, dañaba a veces las sillas. Y yo como mamá, ¿qué me quedaba? Orarle a Dios, y al mismo tiempo lloraba. Y yo le oraba a Dios. Digo yo, Dios me escuchó, porque Martín en estos momentos tiene 24 años y Dios me lo ha ayudado mucho, porque es Él quien nos ayuda. Entonces yo quería esa participación. Que Dios las bendiga por haberme escuchado. Bueno, muchas gracias. No, yo no decía de la parte de psiquiatría o de eso que no sea importante, yo le decía era por mí, como lo que yo aprendí de mí misma, que pues no toqué la parte de psicología ni de psiquiatría. Y por lo de los hijos, yo digo que yo soy muy afortunada porque gracias a Dios nunca han necesitado pues como que asistan a psicólogos o a psiquiatras. Y cuando es necesario, pues es necesario. Yo lo decía era más como por la parte de cómo tú ves a tu hijo, y es una parte en la que yo creo mucho, o en la que cada persona puede tener sus creencias, ya sea en Dios, en el universo, en lo que sea, sino en cómo tú te proyectas y en cómo tú ves a tu hijo. Si, digamos, tú desde tu parte religiosa, desde tu parte de Dios, tú dices, ay, yo le oro mucho a que Dios me sane a mi hijo. Bueno, eso es en lo que tú crees. Pero entonces también como verlo, no desde, por favor, Dios, sánamelo, sino mira lo sano. O sea, en tu mente empieza a mirar lo sano, empieza a mirar que puede ser un mejor, o el niño como tú lo quieras ver. Es desde esa parte que yo digo que no pedir como desde la escasez o de... Quiero levantar la manito sin que me vean de dónde le doy, pero enseñan. No sé, tengo que mirar primero. Hola. Qué pena, yo no he podido levantar la manito. Cuando puedan me regalan un espacito. Dale, si quieres, habla. Si quieres, puedes hablar. Bueno, buenas tardes para todos. Me da mucho gusto escucharte toda tu experiencia. La verdad que es muy bonita, como han dicho las otras mamás. A ver, yo te cuento, en base a mi experiencia con mi hija, como decía ahorita la señora, la mamá de Martín, lo que decía, que es muy cierto. A ver, muchos niños son muy medicados porque todas las discapacidades de todos son totalmente diferentes, y uno entiende que para las mamás que son los hijos medicados es muy duro porque es una discapacidad pues que no es la misma, porque por ejemplo mi hija tampoco es medicada y gracias a Dios mi niña es una persona también de mucho amor, es mi luz, es una felicidad aquí en la casa porque es una niña criada con mucho amor y tampoco nunca ha sido medicada, y yo tengo dos hijos, pues mi hijo el otro es un niño bien normal y mi hija que es mi compañera, y yo le doy gracias a Dios porque me la dio, porque Dios todos los días me da la fortaleza, me da la sabiduría para seguir adelante con ella. Porque lo que usted dice, sí, son aprendizajes muy lindos que mi Dios nos da, y mi Dios, como decían ahorita, mi Dios sabía quién nos lo regala. Pero lo que decía la mamá de Martín es muy cierto. Uno le da gracias porque los de uno no toman medicamentos,
pero hay niños con capacidades más diferentes, más fuertecitas, que sí toman medicamentos, y yo digo que para ellos sí puede ser un poquitico más duro para las mamás, porque si no toman el medicamento que se desordenan un poquitico. Entonces, en base a la experiencia suya con ellos, que sus hijos no toman medicamentos, y el de mío, me parece que es muy bonito porque es algo que nos hace un poquitico más tranquila la situación con ellos. Entonces, para mí sí, y ha sido una experiencia muy linda y un aprendizaje especial, súper, porque me ha enseñado mucho lo que es la fortaleza, la paciencia, el amor, todas esas cosas las he aprendido con ella. Entonces, sí, quería comentarte eso, que lo que decía la mamá de Martín es muy cierto. Para ellos es más distinto que para nosotros, que ellos no toman medicamentos. Bueno, ¿hay alguien más o seguimos con...? Tenemos a Amanda y luego Luz Elena. Listo. Amanda, bien puedes activar el micrófono. Bueno, pues mientras tanto, entonces darle la palabra a Luz Elena Ospina. Doña Luz o Elena, de pronto están por ahí. Doña Amanda, tiene el micrófono apagadito. ¿Me Sí, escuchan? buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Aló? Bueno, mi nombre es Amanda. Aló. Hola, sí, te estamos escuchando, doña Amanda. Sí, buenas tardes. Pues me entré un poquito tarde porque vine de una citica. Bueno, yo estoy recién ingresada. Me recomendaron mucho la institución y el niño, pues el hijo mío cuenta con 26 años y apenas ingresé hace poquito, pero él está muy animado y estoy contenta por eso y esperemos un buen resultado en mi hijo, pero yo estoy feliz y los felicito. Escuché muchos temas ahí siempre desde que entré y me parece que tiene muy buena perspectiva para mi hijo, porque ingresé hace poquito. Entonces, realmente los felicito porque son muy formales las profes y la directora me pareció muy formal y todos me parece excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doña Amanda. Sí, bueno. Por acá tenemos otra manito levantada, doña Luz Elena. Isabela, ¿me escucha? Sí, ahí te escuchamos. Calidad Listo. de ahí. No veo Buenas tardes para todos. Muchas gracias a la señora Laura por contarnos esa experiencia tan bonita. Yo le quería comentar que me impactó mucho lo que usted dijo al principio, porque me pasa mucho a mí. Y es el hecho de que yo no he podido asimilar esto. Mi niña tiene 23 años y yo creo que interiormente todavía yo no lo he podido aceptar. Y es porque también yo pienso, porque si yo soy una buena mujer, una buena hija, una buena esposa, porque Dios me mandó esto, ¿es un castigo o es un beneficio? No, nunca he podido dar esta solución y le pido muchísimo a Dios que me ayude a entenderlo. Cada vez que yo voy al colegio, inclusive, me pongo a mirar a todas las señoras y no puedo dejar de pensar qué tenemos de especial nosotras o qué hicimos nosotros para que nos pasara esto, que nuestros niños vinieran con algún inconveniente, quizá unos más, unos menos, pero para mí me ha costado muchísimo aceptarlo. Listo. Sí, listo. Luz Elena, ¿sabes algo? Yo no te juzgo, te entiendo completamente porque en algún momento también pensé lo mismo, en por qué a mí, por qué me pasaba eso a mí.
Y la verdad, eso es un dolor muy profundo, en los cuales hay que ir, como dije antes, a tu niñez. ¿Qué pasó en tu niñez? ¿Qué heridas vienes arrastrando para de pronto no aceptar el hecho de que se tenga un niño con discapacidad? Mira que es tan duro porque yo no tengo uno, yo tengo dos. Y cuando yo supe, digamos, de Paulina, yo me di cuenta a los 5 meses que Paulina podía venir con síndrome de Down, y fue un shock como grande, porque uno siempre piensa como el qué dirán las personas, y qué irá a pasar con ellos, porque ese también es un miedo, qué va a pasar cuando yo no esté. Y eso es algo que uno en el camino va como aprendiendo y soltando. Y creo que de pronto lo que te falta a ti, Luz Helena, es como soltar ese dolor, porque pienso que de pronto todavía estás como en la negación y en el duelo de, de tener que aceptar que tu niño es diferente. Por eso ahorita les voy a hablar sobre esta otra diapositiva, y fue las 3 herramientas que yo descubrí. Doña Laura, qué pena te interrumpo. Tenemos otras 2 manitos levantadas. No sé si entonces las escuchamos. Sí, para que sigamos. Doña Alejandra. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandra, soy la mamá de Ian. Realmente me identifiqué con una parte de tu historia. Realmente yo también vengo de una familia muy disfuncional. Y aparte de ser muy disfuncional, crecí en un entorno muy solo. Entonces, digamos que a un entorno solo, un entorno de poco cariño, de ausencia de padre, de una madre que le tocó aprender a ser fuerte a las malas, como dicen ellas, porque ella también viene de un hogar donde la crianza fue muy brusca, ¿cierto? En algún momento de mi vida, yo siempre dije que cuando yo llegara a ser madre, yo no quería repetir ese mismo patrón que yo viví. Y me di a la tarea de cambiarlo, de cambiarlo. Cuando yo me enteré que estaba en embarazo, pues para mí fue supremamente alegre, porque como les digo, siempre fui una persona muy sola y aún sigo siendo una persona, digamos, sola. Con el pasar del tiempo yo me di cuenta de la situación de Ian, y ya ve que a mí realmente duro no me dio cuando a mí me dijeron Ian tiene su primer diagnóstico fue retraso global en el desarrollo, y ya después con el tiempo fue autismo leve. A mí realmente ese no fue el diagnóstico que me dio más duro. Yo aprendí, digamos, porque yo desde pequeño le vi las diferencias hacia los otros niños, aunque no hay que medirlos por la misma vara, pero uno sí, hay veces le sirve eso de referente. Y yo con Ian he trabajado mucho la parte del amor, y la parte de la seguridad de él y la parte de seguridad mía, porque yo pienso que si uno está seguro y a ellos uno les puede ofrecer ese entorno donde ellos también se sientan seguros, eso es un avance más positivo para su recuperación, por decirlo de alguna manera. A mí el diagnóstico que realmente me dolió muchísimo fue el diagnóstico de retraso mental moderado, porque fue como si yo me hubiera montado en una silla y de sopetón me lo hubieran quitado, porque yo tenía la ilusión de que Ian, a pesar de su autismo, Ian pudiera estar en un entorno de poder estudiar, graduarse, ir a la universidad, trabajar. Yo guardaba la ilusión y guardaba esa esperanza, pero cuando a mí me dan ese otro diagnóstico, fue decirme, no, qué pena, pero eso no va a suceder, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí fue donde yo realmente me quebré. Y yo dije, no voy a decir por qué me pasa esto a mí,
por qué tiene que ser mi niño, por qué eso, porque finalmente no nos va a llevar a nada, ¿cierto? El juzgarnos no nos va a llevar a nada. Entonces, lo que me puse fue como antes al contrario, bueno, ya que no se pudo eso, intentemos otras cosas. Hagamos esto, hagamos lo otro, no nos quedemos, y yo lo tomé por un tema religioso, no sé si de pronto acá tengan el mismo pensamiento, son católicos, cristianos o de la religión que profesen, pero yo lo veo como un regalo, porque Dios dijo, es como si Dios me hubiera dicho a mí, tú eres una persona que has estado sola y vas a estar sola, pero no te preocupes. Yo te voy a acompañar y te voy a mandar quien te acompañe para toda la vida. Así lo he tomado yo, porque yo voy a tener un niño para toda la vida. Entonces, digamos que ya en mi refugio está esas palabras y me lo repito todos los días. Y eso creo para mí que ha sido una forma de ver la vida impresionantemente maravillosa y de disfrutarme el proceso de Ian lento, pero seguro. Entonces, en mi opinión, es fortalecernos. Yo también crecí con muchos vacíos, con muchos problemas, también fui maltratada en un hogar también muy disfuncional, pero no le quise repetir eso a mi hijo. Y puedo decirlo a voz llena, que mi niño es un niño muy amoroso y donde él va siempre lo refleja. Y es porque hemos trabajado desde pequeño con él esa parte. Entonces esa era mi intervención. Qué pena lo larga. Muchas gracias. Bueno, si quieres, seguimos con la próxima. Ah, no, no, con esta sí. No, está bien. Ya no aparecen más manitos. No. Yo creo que podríamos continuar con el tema. Listo. Acá es donde viene como esa parte de las herramientas que empecé como a descubrir. Y fue que empecé a ver el pasado no desde el rol de víctima, lo que yo decía antes, porque a mí, porque todo lo malo me pasa a mí, porque Dios me mandó esa carga a mí, si lo podemos mirar como desde la forma más negativa, sino que empecé a cambiar las palabras y empecé a preguntarme el para qué. Entonces, ¿qué vino esta experiencia a enseñarme? ¿Qué puedo aprender de esto que me está pasando en estos momentos? Y hacerme responsable de todo lo que pasa en mi vida. Entonces ya no soy como, porque a mí, sino el para qué, que estoy aprendiendo de esto. De la experiencia con mis hijos, me ha tocado aprender de dos condiciones diferentes, como el síndrome de Down y el autismo, y de las dos aprendo todos los días. Con Emiliano es un poco más fácil porque es, como les digo, es un chico muy funcional. Y con Pau a tener demasiada paciencia, porque no sé si les ha pasado, pero muchos de nosotros, a pesar de que puedan tener los niños síndrome de Down, todos son completamente diferentes, todos aprenden de una forma diferente, hay unos que aprenden más rápido, hay otros que no. Entonces, en mi caso, por ejemplo, he visto niñas de la edad de Paulina con síndrome de Down que hablan más, que, por ejemplo, ya escriben o ya dicen más palabras. Entonces, con ella me tocó como aprender a tener paciencia y a darme cuenta que ella va a su ritmo. Y que lo más importante es, para mí, lo más importante es que ella sea feliz donde ella vaya, donde ella esté. Para mí eso es como lo más importante. Ya dejé las expectativas de pensar de que, ay, ella va a ser profesional, ella va a ser eso. No, mi expectativa es que lo que ella haga, la haga feliz. Y que yo voy a estar ahí para ayudarla, para que aprenda a ser una niña independiente, porque ese es como mi meta, que ella sea independiente, que ella sea cuando sea una adulta, que no dependa
de las personas, sino que ella pueda depender de ella misma. Entonces esa es como mi meta y en lo que estoy trabajando con ella y con mis 2 hijos para, mm, para que ellos tengan una mejor vida y por ende, si algún día uno falta, no irme con esa preocupación de qué va a pasar con ellos. Sé que todos los casos no son los mismos, sé que hay unas personas que tengan una discapacidad más grande que otra, pero desde mi perspectiva es como lo que yo quiero con mis hijos. Otra de las cosas que también me di cuenta es que cuando nosotros guardamos las emociones, cuando nosotros tenemos emociones guardadas como el odio, la frustración, la rabia, y cuando tú no sabes manejar todas esas emociones, ellas se guardan en el cuerpo. En mi caso, por ejemplo, yo tenía un gran conflicto con la maternidad porque hasta mis 30 años yo no quería ser madre. Me sentía, o sea, para mí tener hijos no estaba dentro de mis planes porque yo tuve 5 hermanos, yo fui la mayor y a mí me tocó cuidar de mis hermanos niños, y cuando mi papá lo asesinan, a mí me tocó salir a trabajar porque mi mamá siempre fue ama de casa, no tomó la responsabilidad de ser mamá, sino que esa responsabilidad me la dio a mí, ese rol de madre, y a mí me tocó salir a trabajar para ayudarle a mis hermanos que estaban mucho más pequeños. Entonces ese conflicto de ser mamá fue muy fuerte para mí, yo no quería ser mamá, pero llegó una edad en la cual yo caí en una oscuridad muy grande, como no sé si les dije, yo me alcoholizaba mucho porque yo quería huir del dolor que yo sentía de ser rechazada, abandonada, de todas las cosas malas que habían en mi vida. Yo quería huir de esa emoción porque no la quería sentir. Y al haber puesto este conflicto, no quería, bueno, en ese entonces no quería ser mamá, pero llegó un tiempo en el que yo me cansé de la rumba, de los hombres, o sea, me cansé de todas esas cosas y empecé a, a decir que tenía unos vacíos emocionales tan grandes y yo quería como suplir ese vacío. Entonces, yo que empecé a pensar, ¿cómo suplo este vacío? Tengamos un hijo. Yo quería suplir mi vacío con un hijo. Y cuando ya estuve embarazada de mi primer hijo, entré en el embarazo en una depresión muy fuerte y yo decía, ay no, es que no era lo que yo quería. Entonces fue algo muy fuerte porque era como que no, o sea, el hijo no me llenó mi vacío, no lo llenó. Y después cuando llega mi pequeña, que no fue planeada, llegó por cosas muy bonitas, maravillosas, ella sí llegó a romper como todas esas cosas porque yo lo veo así. Vino como a romper todo eso en lo que yo creía, en lo que yo sentía y, y vino a mostrarme toda esta transformación que yo necesitaba y que empezó desde el dolor, porque Paulina los 3 primeros años, ella y yo vivimos fue en el hospital. Entonces fue una conexión muy grande con ella porque me soportaba y yo era la fortaleza de ella y ella la mía, porque ella me enseñó qué es la fortaleza, porque esa niña luchó muchísimo por quedarse en esta tierra, por quedarse conmigo. Entonces, para mí, como vuelvo y les digo, ella es mi gran maestra, porque ella me enseñó desde su amor incondicional todo lo que yo necesitaba, las herramientas que yo necesitaba para convertirme en la mujer que ahora soy. Y una de las cosas que, como les decía, tenía un conflicto tan grande en mi maternidad que no quería ser madre, que años después enfermé y me tuvieron que quitar el útero. Porque ese gran conflicto que tenía de ser mamá, lo guardé tanto en mí que mi cuerpo salió a decir, mira,
este dolor que tú tenías tenía que salir por alguna parte. Y salió en mi útero. Gracias a Dios, cuando me quitaron el útero, le agradecí mucho. Pude como darle gracias a ese órgano tan vital para mí, porque dio vida a dos seres maravillosos como mis hijos. Pero que ahí me di cuenta que esas emociones que uno se guarda, por una u otra manera, el cuerpo las absorbe y salen en alguna enfermedad. Si alguna vez se han preguntado qué es el cáncer, son emociones guardadas, rabias, odios, porque nunca las trabajaste. Porque la sanación no es solamente tú decir que estás sana, sino soltar esa emoción, soltar ese odio, esa rabia que sientas por otra persona y poder hablar de estas cosas sin sentir nada. Yo ahora puedo ver a mi mamá diferente. Mi mamá ha sido una mujer que me ayudó mucho, que me enseñó muchas cosas, pero que me enseñó a que yo no quería ser como ella. Y que admiro muchas cosas de ella que hizo conmigo, pero que no la veo con esa rabia ni el resentimiento, que ella decidió no sanarlas. Bueno, yo muchas cosas no las comparto, pero le doy como ese lugar para que ella siga haciendo su vida y que tal vez esta no sea la vida donde ella haya decidido sanarlas y sea otra. Y esa otra parte es que yo dejé de orar desde la escasez. Esa es una parte que yo quiero compartirles muy grande, y es que, por ejemplo, las personas que crean, por ejemplo, que sean muy religiosas acá, cuando ustedes oran y ustedes dicen, Dios, por favor, ayúdame, o necesito un trabajo, o, o quiero una casa nueva. Muchas veces cuando ustedes oran lo hacen desde esa escasez, o sea, desde el no lo tengo, no tengo esto, no tengo lo otro. Y resulta que en el universo, como lo quieran ustedes llamar, cuando ustedes oran desde la escasez, a ustedes automáticamente empiezan a traer más escasez a su vida. En cambio, cuando ustedes oran desde el agradecimiento, por ejemplo, no tengo trabajo, pero tengo una casa, tengo una cama, tengo un hijo saludable. Entonces todos los días, en vez de decir, Dios, ayúdame con esto, ustedes todos los días dicen, hey, gracias porque hoy tengo una cama donde dormir. Gracias porque hoy mi hijo está saludable. Gracias porque hoy tengo una comida caliente que me espera en casa. Entonces sí pueden ver la diferencia desde qué lugar se están pidiendo las cosas. O desde la piden desde la escasez o la están pidiendo desde el agradecimiento. Y eso hizo un clic muy grande en mi vida, porque empecé a ver, como les dije, yo vengo de una familia muy pobre, pero yo siempre tuve en mi mente que yo no iba a ser pobre para toda la vida. Entonces, por ejemplo, cuando yo era adolescente, que todavía vivíamos pobres, por así decirlo, yo me acuerdo que yo me paraba en lugares que a mí me gustaban mucho, tipo iba a un restaurante en Laureles y yo decía, uy, y lo hacía con una convicción y con una cosa tan grande, y yo decía, yo algún día voy a vivir acá. Y años más tarde viví por esos lados y viví en muchos lugares buenos que yo siempre quise vivir. Y viajé a muchos lugares donde yo siempre quise ir. Pero todo empezó con mi mente, con cuáles son las palabras que estoy diciendo todos los días. Entonces, puede ser que a mí me pasen muchas cosas malas en el día. La Laura de antes hubiera dicho, no, es que a mí me pasa todo lo malo, es porque a mí, qué pereza, esta vida tan horrible, ¿cierto? La Laura de hoy, por ejemplo, dice, uff, qué cosa pensé yo antes, antes de lo que me pasa, de lo que me pasó malo, o lo pensé,
o lo sentí o algo pasó, o sea, me estoy responsabilizando de las cosas hasta malas que me pasan. Pero entonces ya no lo veo como, oye, es lo peor que me pasa, sino que empiezo a decir, ve, ¿para qué me está pasando esto? ¿Esto que me vino a enseñar? ¿Qué cosa está pasando dentro de mí que yo lo estoy viendo afuera? Entonces, cuando yo les decía, las palabras tienen poder, escuchen ustedes todo el día qué están diciendo. Escuchen ustedes todo el día qué se dicen. Si ustedes todo el día dicen, es que no tengo plata, es que no tengo esto, es que no me alcanza el dinero, es que no puedo con esto, escuchen todo el día qué se están diciendo. Y después miren a su alrededor en sus vidas qué está pasando. Porque, por ejemplo, yo soy en esos momentos una persona muy positiva, pero también me pasan cosas malas, pero ya no las veo desde lo malo, sino que siempre estoy en mi mente reprogramándola como todo está a mi favor, todo está bien. Entonces, quiero que hagan como ese ejercicio. Todo el día, ¿qué están diciendo? Si están diciéndose cosas negativas o si se están diciendo cosas positivas. Y ya como para cerrar y para que de pronto me digan un poquito de lo que piensan de esta charla, quiero dejarles como esta última frase es, el mejor regalo para tus hijos es una mamá sana. Cuando dejas de sobrevivir y empiezas a crear. Muchas veces cuando o muchas mamás solo sobrevivimos, solo vivimos el día a día, pero no estamos haciendo algo que nos haga sentir plenas, felices. Simplemente sobrevivimos a lo que todos los días nos va mostrando la vida. Le estás enseñando, bueno, cuando dejas de sobrevivir y empiezas a crear, le estás enseñando que ellos también pueden florecer sin importar su condición. Es desde las cosas que, por ejemplo, yo lo hago con mis hijos, es que yo analizo mucho lo que a ellos les gusta. Entonces, por ejemplo, a mi hijo le encanta pintar, entonces yo muchas veces he optado por meterlo en clases de dibujo. A Paulina le encanta la natación, entonces yo la meto a clases de natación porque ella le encanta estar en el agua. Entonces, ¿qué cosas tienen tus hijos en las cuales tú puedas impulsar y en las cuales, por ejemplo, desde mi perspectiva, yo quiero que ellos sean más independientes? Entonces yo digo, algún día voy a buscar alguna manera de en Paulina que pueda tener un emprendimiento y ahí va a estar esta mamá ayudándola para que ella no se quede en ese número de muchos números del chico con condición que se quedó en su casa, pero no hizo nada más. Y ya está, bueno, ya queda como la última. Es como una invitación a que busquen la forma de sanamos juntos. Y si de pronto alguien quiera hablar un poquito conmigo y aprender un poquito más de lo que yo he aprendido con todo el amor y todo el corazón, me pueden escribir. Si quieren saber de algún tema más. Y bueno, muchas gracias por su valentía y por abrir el corazón hoy como para escucharme. Bueno, yo en nombre de Progresar quería darle a usted el agradecimiento, doña Laura, por abrir su corazón, su vida, contarnos toda su experiencia. Sé que no han sido momentos muy fáciles, que tampoco es fácil de comentar con muchas personas aquí en una pantalla que no conocemos. Entonces agradezco como esa apertura a contarnos su experiencia, a darnos una motivación, a mostrarnos las cosas de un lado diferente al como uno normalmente está acostumbrado a verlo, a ver la otra cara de la moneda, como se dice. Siento que cuando una mamá escucha a otra mamá, se da como una esperanza entre ellas, en que puedo coger esto que esta mamá ha hecho, puedo tomar estas otras cositas, y entre todas vamos como construyendo lo mejor, y todo en pro como de nuestros chicos, pero también muy importante, en pro del bienestar de cada una de ustedes como cuidadoras, como mamás, porque no queremos pues como que cada mamá
en medio de este rol tan bonito pero tan desgastante en ocasiones, caiga como en ese síndrome del cuidador quemado que en muchas ocasiones muchas de ustedes ya lo han atravesado. Justamente por eso también se hacen estos espacios para aprender, pero también para reconocer que somos vulnerables y que podemos ver como una lucecita en medio de esa neblina que a veces como que vemos de tantos pensamientos y tantas cosas que nos abruman. Entonces, quiero agradecerle en nombre de la familia Progresar, totalmente invitada para cuando quiera volver a apoyarnos con algún tema. Y bueno, abre el espacio para que las mamás también puedan como expresar lo que les generó el espacio y también invitarlas a que nos ayuden a diligenciar el formulario de asistencia. Este formulario es muy importante para nosotros como institución, nos ayuda a llevar como un conteo, por decirlo de alguna manera, de los asistentes, pero también de reconocer y de valorar ustedes cómo les pareció el encuentro, qué horario les quedaría más fácil para otro próximo encuentro y qué temas les gustaría que siguiéramos abordando. Muchísimas gracias. Doña Amparo tiene por acá la manito levantada, bien pues. Hola, doctora Isa. Ay, me gustaría que la doña Laura pues para que me dé el número celular para yo comunicarme con ella. Si me hace el favor. Bueno, muchas gracias, doctora. Bendiga, hasta luego. Isa, si quiere se los puede pasar y la que quiera hablarme o aprender un poquito más, pues con mucho gusto. Si tiene una pregunta también o si quiere preguntarme algo. Dar un aporte como para finalizar. Bueno, por acá tenemos un mensajito, dice muchas gracias. Estela es excelente, las mañanas son más ocupadas para nosotras las madres. Perfecto, lo vamos a tener en cuenta, doña Alba, muchas gracias. ¿Alguna mamá que de pronto quiera agradecerle a doña Laura? Por acá otra manito levanta, doña Cris. Bien para doña Cris. Doña Cris, no la escuchamos. Espérate, a ver, tú miro. Ahí por allá lejitos. Ya sí. Sí, señora. Bueno, no, igualmente le decía a Laura que la historia de Laura es muy bonita, es muy significativa y es muy, pues yo respeto mucho a Laura, no la conozco hace mucho tiempo, pero me parece una mujer muy, muy fortalecida, muy fuerte, muy berraca, perdón la expresión, pero es que no encuentro como otro adjetivo que la califique en este momento o que sea parecido porque pues yo tengo un solo niño, tengo 2 hijos, uno de ellos con discapacidad que es Miguel, y a mí me parecen muy berracas las mamás que tienen o que acompañan a 2 hijos a la vez con condición, sea cual sea la condición, porque esto nos exige un trabajo y una resiliencia, un nivel de resiliencia muy alto, y entonces es admirable. Con la mamá, por ejemplo, que decía que si esto de pronto es un castigo de mi Dios, entendemos, yo creo que todas hemos pasado por ahí en algún momento del diagnóstico, a todas en algún momento la vida nos cae esto como un baldado de agua fría porque realmente uno no espera, primero porque ser mamá ya es un reto, ahora ser mamá de un hijo con condición es un reto mucho mayor, porque pues al menos para la crianza neurotípica hay muchos libros, digamos pues que si vos querés aprender de esa manera, pues hay muchos textos, pero para la crianza neurodivergente no hay tantos textos y cada niño exige pues como unas situaciones o unas resoluciones distintas, porque cada síndrome, cada diagnóstico te pone unos retos distintos, los niños son distintos todos, pero quería pues como darte algo y es que un hijo nunca va a ser un castigo. Una condición no es un castigo.
no quiero llegar como al fetiche de que un hijo con condiciones que un hijo con condiciones es una bendición, porque pues todos los hijos son bendiciones. Con cada uno de ellos vamos a aprender unas cosas distintas. Pero estás como te decía Laura, estás en un punto de la vida en donde hacerse esa pregunta es válido, quejarse del tema es válido, pero la invitación es como a que no te quedes ahí, porque si bien todos los hijos son una bendición, hay algo que he entendido mucho, y yo entiendo mucho a Laura desde su punto de vista. Yo estuve en todo el tema espiritual muchos años y hace poquito regresé pues como al catolicismo, y digamos que tengo como las dos miradas de muchas mamás acá, pero sí les quiero compartir algo pues como desde la experiencia mía, y es que Dios nos envía aprendizajes. Entonces, un hijo con discapacidad es la oportunidad de aprender algo de tu vida que es necesario en tu vida, porque el proyecto de Dios y el plan de Dios contigo es grandioso. Entonces, nunca un hijo va a ser una carga o un castigo. Un hijo siempre es un aprendizaje. Es un ratico que nos prestan a esos niños porque ellos son de la vida, ellos no son de nosotros. Y es tomar esto como un aprendizaje. Y ya para terminar, pues recordarles que estamos pues como con el grupo, con la comunidad Valeria, que es precisamente un grupo de mamás cuidadoras de hijos con discapacidad. Les aseguro que no es un grupo de información de un montonón de cosas todos los días, porque todas somos mamás cuidadoras, entonces como que tenemos muy claro que el tiempo es complejo, pero es un grupo que es muy chévere porque es un grupo que precisamente lo que nos convoca es, vengan, a partir de ser mamás cuidadoras, ¿de qué otra manera podemos darle sentido a nuestra existencia, a nuestra vida? Bienvenidos, le dicen a Isa que ella tiene pues como la invitación al chat, al grupo, y nada, y bienvenidos los que quieran, los que no hay problema, pero van a seguir sabiendo de Comunidad Valeria a través de otros espacios. Laura hace parte también de Comunidad Valeria. Entonces, bueno, un abracito, muchas gracias a Isa por el espacio, a Laura por compartirnos su historia, y a todos los papás que asistieron y que nos permitimos aprender y abrimos el corazón para conocernos y vernos a través de otros papás cuidadores. Muchas gracias también, doña Cris, por su aporte. Tengo por acá algunos comentarios, doña Laura, que te quisiera como leer. Doña María Morales dice, muchas gracias, estuvo muy interesante. Doña Lady dice, muchas gracias, me encantó la reunión. Luis dice, muchas gracias a todas por la charla. Doña Mónica dice, muchísimas gracias, qué charla tan fructífera. Muchas bendiciones para todos. Doña Sonia nos coloca que muchas gracias por compartir su experiencia tan personal. Esta gran experiencia nos da una gran oportunidad de mejorar nuestro vivir y mejorar la actitud, superando nuestras experiencias. Gracias, gracias. Dios nos siga bendiciendo. Entonces, bueno, yo creo que ya podemos ir finalizando. Muchísimas gracias, doña Laura. Vuelvo y reitero el agradecimiento. Fue una charla muy fructífera, como lo dicen los papás. Creo que todos aprendimos de algunas cositas, algo se nos va quedando de estas charlas tan importantes. Ojalá podamos ir poniendo en práctica todo este proceso con nuestros chicos, que las mamás vayan también sanando como esas cositas interiores. Y bueno, saben que cuentan con la familia Progresar, también está la comunidad Valeria, que es una comunidad que está creando doña Cris, y ya varias mamitas de acá de Progresar están haciendo como compañía. Cualquier cosita, quedamos muy atentos. Les deseo una feliz tarde. Te iba a decir algo por último. Claro que sí, doña Laura. Como para terminar. Y es que
Nosotros somos los que decidimos en qué lugar queremos estar. Si nos queremos quedar en ese lugar del victimismo, del por qué a mí, por qué me pasó esto a mí, o pasar al otro lugar del para qué. Esta experiencia que vino a mostrarme a mí, que necesito, digamos, sanar yo, transformar yo en mi vida. Entonces, tienen dos caminos. Cualquiera de los dos es viable. Pero en cualquiera de los dos, y más que todo como en el de victimismo, siempre vas a echarle la culpa a los demás de todas las cosas que pasan en tu vida y tú no te haces responsable de lo que tú puedes transformar en tu vida. Entonces eso era como lo que yo quería mostrarles, que en la vida, a pesar de muchas cosas, se puede transformar. Yo transformé mi vida y no soy ni el 10% de lo que yo era antes, y ahora me siento una mujer que, a pesar de tantas cosas, me siento feliz y siento que puedo seguir transformando muchas más cosas en mi vida, pero quería compartirles mi historia para que ustedes puedan ver que sí se puede. Y a veces, muchas veces dicen, es que usted tiene o él no tiene. No, yo vengo de abajo como muchas de ustedes, pero yo poco a poco he ido transformando muchas cosas en mi vida, y es desde el momento también que yo dejé de decir por qué a mí y empecé a decirme para qué me pasó esto a mí, qué experiencia tengo que aprender de esto. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, doña Laura. Una feliz tarde para todas. Hasta luego. Listo, Dios las bendiga. Hasta luego.